Bien, entonces vamos a hacer ahora un ejercicio de regresión lineal. Ok. Bien, entonces vean. Esta es una deducción de la regresión, del método de regresión lineal. En lo que consiste la regresión es en tratar de ajustar una curva, que en este caso es una recta, a un conjunto de puntos. Entonces, imagínense que ustedes tienen un experimento donde el comportamiento es lineal. Entonces, de ese experimento, lo que van a obtener, pues siempre va a tener variaciones sobre esa posible recta. Entonces, el objetivo es encontrar cuál es la recta que mejor se ajusta a esos puntos. Entonces, lo que se hace en el método de regresión lineal es, dado un conjunto de puntos, ¿sí? N puntos que ustedes hayan colectado, tratar de reducir la distancia hacia una posible recta. Aquí está una recta. Tratar de minimizar la distancia que hay de esa recta a todos los puntos que ustedes hayan colectado de su muestreo. Entonces, para hacer esa o encontrar los parámetros de esa recta, se hace lo siguiente, ¿sí? Entonces, tenemos la ecuación de la recta, que es ya conocida muy bien por ustedes. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la distancia. Ahora, la distancia de un punto hacia otro puede ser negativa o positiva dependiendo de si el punto de referencia, que en este caso va a ser nuestra recta, se encuentra antes o después del punto de donde se va a hacer el cálculo de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos, en este caso, ¿no? Aquí tenemos un valor para la recta, ¿no? Una Y dada para una XY, la XY que tengo yo aquí arriba, esta XY. Entonces, para ese punto XY, para una Y posible de una recta, el punto que yo tengo, en este caso para este ejemplo, está más arriba, ¿sí? Pero en el caso, digamos, para un punto más abajo, como este que está aquí, la recta queda por encima del valor Y de la muestra que yo obtuve. Entonces, esas diferencias, ¿sí? Pueden ser positivas o negativas. Como yo lo que voy a hacer es sumar todas las diferencias y minimizar esa suma, sumar números negativos me va a alterar la evaluación que yo voy a hacer de las distancias. Entonces, para que las distancias siempre sean positivas, lo que voy a hacer es elevarlas al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a obtener las distancias al cuadrado. Entonces, vean, lo que voy a hacer es para cada punto de mi muestra, para cada punto Y de mi muestra, voy a restar el valor de ese punto con el valor de la función Y de la recta en ese valor XY, ¿sí? Ambos valuados para el punto XY. Y esa diferencia la voy a elevar al cuadrado porque la voy a estar sumando, ¿sí? Aquí hay una sumatoria. Como lo voy a estar sumando y para que cuando haya diferencias negativas no me altere las distancias, entonces lo elevo al cuadrado y eso yo garantizo que siempre va a ser positivo. Entonces, calculo las diferencias al cuadrado de todos los puntos que yo haya colectado con esa función Y, en este caso es de una recta, y voy a tratar de minimizar esa distancia. Entonces, obtengo toda la suma para todos los puntos y voy a calcular el promedio de esa diferencia. Entonces, lo divido entre n. Entonces, hago el promedio de todas las diferencias o de todas las distancias de cada punto hacia la recta. Entonces, ya que tengo esta expresión, simplemente la desarrollo. Entonces, aquí tengo yo la función Y, y entonces sustituyo el valor de Y dentro de la expresión. Y entonces tengo que es Y menos M, que es la pendiente de la recta, que es un parámetro que tengo que determinar, valuado en el punto XY. XY porque es el punto en el cual yo estoy haciendo la diferencia, ¿sí? El punto de la muestra sobre el cual estoy haciendo la diferencia.
Entonces, la función y evaluada en el punto xy, entonces es menos m xy y menos b, que es la ordenada al origen, ¿no? Ya que tengo esta expresión, pues ahora lo que tengo que hacer es minimizar la distancia. Entonces, vamos a derivar una vez, ¿de acuerdo? Una cosa que ustedes todavía no han visto es el concepto de la derivada parcial. Cuando tienes una función que depende de varias variables, entonces las derivadas se obtienen de forma parcial. Derivas con respecto a cada una de las variables y después de cada una de esas derivadas parciales, puedes calcular una derivada total, ¿sí? Pues eso lo van a ver en cálculo 3. Bueno, entonces, pero ya ustedes saben derivar, entonces es muy sencillo. Además, aquí la expresión es muy sencilla. Simplemente en el caso de una derivada parcial, la variable con respecto a la cual estás haciendo la derivada es la única variable y todo lo demás lo consideras como constante. Entonces, vean, tenemos para nuestra expresión que depende de dos variables, la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? M y B. Entonces yo tengo que derivar con respecto a M y con respecto a B. Entonces, si derivo con respecto a M la expresión para D cuadrada, que es esta expresión, ¿sí? Esto de aquí es la expresión que vamos a derivar, considero que M es la única variable y que todo lo demás es constante. Entonces yo tengo, vean, tengo una expresión que está elevada al cuadrado. Entonces, la derivada de algo al cuadrado es el exponente por la expresión al exponente menos 1, ¿no? Entonces, vean, aquí yo bajé el exponente, aquí está el 2, se bajó el exponente, esta n es una constante, entonces sale, entonces me quedaría 2, sale el exponente 2 se baja, queda aquí 2, y luego dividido entre n, que es esta n de acá, de la función. La sumatoria esta la voy a dejar, y por la base, aquí está la base, elevado al exponente menos 1, que es 1, por la derivada de la expresión. Como la derivada de la expresión es con respecto a m, todo lo que no sea m es constante, ¿sí? Entonces, para y es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Y luego tengo menos m por xy. Aquí sí, como m es variable, entonces la derivada de esta m menos xy es menos xy, ¿sí? La derivada de esto con respecto a m es menos xy. Entonces la derivada es menos xy y luego menos la derivada de b, pero la derivada de b con respecto a m pues es 0 porque b es una constante, porque no es función de m. Entonces la derivada de la base simplemente es menos xy. Bueno, pues entonces es la base por la derivada de la expresión, que es menos xy. Entonces el menos está aquí afuera y dejo la xy aquí adentro, ¿sí? Ahora, ¿por qué el menos 2 entre n está fuera de la sumatoria? Porque es una constante. 2 es constante, n es una constante porque es la cantidad de números o de muestreo que yo tengo. Y el menos, pues simplemente es el coeficiente, ¿no? Del signo del 2, ¿no? Entonces, yo puedo sacar una constante dentro de una sumatoria. Y entonces la expresión que tengo es, para la derivada con respecto a m, es esta que está aquí. Se hace lo mismo con respecto a b, que es la otra variable de la función de cuadrada. Entonces, vuelvo a sacar el exponente, aquí está, es menos 2 entre n por la expresión al exponente menos 1, aquí está la expresión al exponente menos 1, ¿sí? Entonces me queda a la 1 nada más, por la derivada de la expresión, en este caso es con respecto a b. Como es con respecto a b, para y es 0, para mxy es 0, y para menos b es menos 1. Entonces ese menos, pues lo saco, por eso está el menos acá. Y el 1, bueno, pues se quedó aquí como coeficiente. Entonces, la expresión
de la derivada con respecto a b de d cuadrada es esta de aquí. Ahora, ya que tengo la expresión, pues ahora tengo que calcular el mínimo. El mínimo aquí, bueno, va a ser igualando a 0 la primera derivada. Entonces, igualo a 0 la expresión que obtuve para la parcial de m y para la parcial de b. Entonces, igualo a 0. Y eso me va a generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Este coeficiente 2, menos 2 entre n, lo paso del otro lado, entonces se multiplica por 0 y se va, ¿no? Entonces solamente me queda la expresión de la sumatoria. Aquí está la sumatoria de y menos mxy menos b multiplicado por xy, y eso es igual a 0, y la otra sumatoria. Y entonces, de nuevo, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son m y b. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, el primer paso sería desarrollar la expresión que tengo, por ejemplo, para 1. Y entonces, como tengo xy, pues meto xy dentro de cada uno de los términos del producto que yo tengo aquí planteado, ¿no? Entonces, tengo xy por y, y es la sumatoria de xy por y menos, ¿sí? Menos, de nuevo meto la sumatoria de m por xy, aquí está m por xy, ahora xy cuadrada, ¿no? Porque el otro xy es el que se está metiendo dentro del paréntesis, ¿no? m por xy cuadrada, menos b, ahora, la sumatoria es con respecto al índice xy, entonces puedo yo sacar la b de la sumatoria, entonces si no lo hiciera, me quedaría la sumatoria desde igual a 1 hasta n de b por xy. Pero b es un factor que multiplica todas las xy. Entonces lo puedo sacar. Entonces queda fuera. Y me queda así ya toda la expresión de x1 ya desarrollada. Y hago exactamente lo mismo para la segunda ecuación. Entonces meto la sumatoria desde igual a 1 hasta n por y menos la sumatoria desde igual a 1 hasta n de m por xy y menos la sumatoria de igual a 1 hasta xy. Pero en este caso, lo que yo voy a obtener ahí es la suma de b desde 1 hasta n. La suma de b desde 1 hasta n es n por b. ¿Sí? Si yo sumo n veces b, pues es lo mismo que multiplicar n por b. Entonces, esta sumatoria que debía aparecer aquí, sumatoria desde igual a 1 hasta n de b, es igual a multiplicar n por b, porque era sumar n veces b. ¿Sí? Entonces aquí está desarrollada la sumatoria. Pues ya solamente tengo que hacer algún malabar aquí algebraico para poder resolver. Entonces lo más sencillo sería despejar b, ¿sí? De la ecuación 2, despejo b. Entonces vean que despejando b, me quedan la sumatoria desde 1 hasta n de y menos la sumatoria de 1 hasta n de m por xy, dividido entre el coeficiente de b, ¿no? Entre n. Entonces fue pasar menos nb del lado del 0 y dividir entre n. Entonces ya obtengo esta expresión para b. Y ahora noten que la expresión para b, para el parámetro b de la recta, solamente depende de y y de xy. O básicamente de los puntos, ¿sí? Ahora, si yo sustituyo ese valor de b en 1, ¿sí? En la ecuación que yo tengo acá arriba, perdón, en la ecuación que tengo aquí, si yo sustituyo b, me queda este desarrollo, ¿sí? Aquí está lo que era b. Y de nuevo, meto en este caso esta sumatoria adentro de este producto y me queda este desarrollo, ¿sí? La sumatoria, bueno, aquí esta n que está aquí dividiendo, lo que hago es multiplicar toda la ecuación por n. Pues multiplico toda la ecuación por n, aquí está, para que se vaya esta n que tengo aquí abajo.
Pues me queda n por la sumatoria de xy por y menos n por la sumatoria de m por xy cuadrada menos la sumatoria de y por la sumatoria de xy, ¿sí? Este fue meter este producto de xy aquí. Y luego este más es porque se fue con este menos de acá. Pues más la sumatoria de xy por la sumatoria de xy, entonces la sumatoria de xy al cuadrado. Aquí está, sumatoria de xy al cuadrado. Y m, que es un factor constante, aquí. Entonces queda fuera de la sumatoria. ¿Ok? Entonces tengo esta expresión. Y ahora la simplifico, agrupando los términos en m. Agrupo los términos en m y me queda esta expresión donde solamente tengo m aquí. Estos son términos independientes de m. Y entonces despejo para m. Aquí está. Despejo para m y ya me queda esta expresión. Despejando para m. Entonces el coeficiente de m que estaba aquí, pues ya está aquí abajo. Y simplemente son este término y este término es lo que tengo arriba. Y ahora sí, este despeje de m, si ven todos los términos que están aquí, solamente dependen de los datos, ¿sí? De los puntos que yo colecté en mi muestreo. X, Y y son valores conocidos porque son los datos a los que yo quiero ajustar la recta. Entonces, obtengo m, y ya que obtengo m, sustituyo aquí en esta otra expresión para obtener el parámetro b, ya tengo m y b, y como ya tengo m y b, pues entonces ya tengo los parámetros de la recta. Y esa recta es la que mejor se ajusta a ese conjunto de puntos. Minimiza la distancia de cada punto a la recta. Bien, ahora, el punto es, ¿cómo hago un programa que me calcule todo esto? ¿Sí? Pues ya está hecho el desarrollo, entonces realmente solo tengo que plantear un programa que calcule m en base a estas expresiones, estas de aquí, y luego que calcule b con respecto a estas expresiones. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a ver. Lo primero que necesitamos hacer el ejercicio, es tener un generador de números aleatorios con respecto a una recta, ¿sí? Entonces, lo voy a copiar y les voy explicando qué es lo que vamos a hacer. En sí, de lo que se trata es de darle una pendiente, ¿sí? Una pendiente y una ordenada al origen, es decir, esa m y esa b, y entonces con esa m y esa b yo obtengo una ecuación de una recta. Después necesito un rango para esa recta, entre una x inicial y una x final. Entonces ya una vez que yo tengo ese rango, necesito saber cuántos puntos dentro de ese rango quiero generar. No sé, vamos a pensar que quiero generar 10 puntos. Entonces tengo que generar 10 números x dentro de ese rango. Si yo evaluara la función y dentro de esos puntos, entonces los puntos, o si yo evaluara para esa x y con esa m y esa b evaluara la ecuación de la recta, entonces yo obtendría los valores de y exactos, pero yo no quiero eso. Yo quiero valores de y dentro de esos puntos que tengan una cierta dispersión alrededor de la recta, ¿sí? Entonces, esa dispersión lo voy a marcar como una desviación, ¿sí? Es donde viene el concepto de desviación estándar, es qué tanto se desvían en promedio los puntos alrededor del valor promedio, ¿sí? En este caso, el valor promedio es el valor de la recta, y la desviación es qué tanto se van a desviar esos puntos. Dentro de ese rango, cómo van a variar. Entonces, para cada punto que yo haya generado, voy a calcular una pequeña desviación. Y a esa desviación yo se la voy a sumar al valor de y que haya generado. Entonces, voy a imprimir
el valor de X y el valor de Y con esa desviación. Y esos van a ser mis puntos muestrales, ¿sí? Que estoy simulando. Bueno, lo voy a ir haciendo, yo creo que se los voy explicando desde ahí. Entonces necesitamos generar números aleatorios alrededor de una recta. Pues como siempre, para cualquier programa básico necesitamos incluir las bibliotecas estándar. Y nuestro comentario de nuestro programa, lo que vamos a hacer es un generador de datos aleatorios. La función principal, que es la función main. Ahora, en este caso vamos a aprovechar pasarle parámetros al programa. Entonces esos parámetros se pasan a través de estos dos elementos, ¿sí? Cuando yo le quiero pasar a un programa parámetros, ¿sí? Le tengo que decir a la función main estos dos argumentos. Un entero, que se llama argc, que me dice cuántos parámetros yo le estoy pasando al programa. Y luego un arreglo de caracteres, aquí lo escribí mal, un arreglo de caracteres, que va a guardar los nombres de los parámetros. Entonces, por ejemplo, si el programa se llama linear data y yo le paso parámetros 4 o 5, entonces en argc va a tener, como fueron dos parámetros, va a tener el número 3, va a decir que son 3 parámetros. El primer parámetro es el nombre del programa, que era linear data, y luego los dos parámetros siguientes serían 4 y 5. En ArgB, que es un arreglo, aquí está que tiene corchetes y eso es un arreglo de caracteres. Ese arreglo de caracteres, el primer elemento, el elemento 0, será el nombre del programa, el elemento 1 será el segundo argumento, que sería 4, y el tercer argumento, que sería 5. ¿Sí? Entonces, si yo quiero a un programa pasarle argumentos, le tengo que poner de esta manera. Ahora, voy a ir metiendo las variables conforme lo voy necesitando. Entonces, aquí lo que hace el programa es imprimir en la pantalla el siguiente mensaje. Ahora, habíamos usado en el ejercicio anterior printf. Ahora estoy poniendo una que se llama fprintf. Fprintf sirve para imprimir en archivos. En este caso, el archivo al cual va a imprimir es la salida estándar. Entonces, hay un archivo que se llama stderr. La salida estándar es la salida de error, en este caso, ¿sí? stdr. La salida de error es el que modificamos nosotros cuando ponemos el 2 mayor que. ¿Sí? Esa salida en el programa se va a llamar stderr. Es un archivo y ese archivo ya está abierto. Entonces va a enviar a esa salida, va a enviar el siguiente mensaje. Entonces va a poner un letrero que dice generador de datos para regresión lineal. Y luego le vamos a decir que también nos pregunte cuál es la pendiente que va a tener nuestro programa, o nuestra recta más bien. Pues ya que le ponemos eso al usuario en la pantalla, lo siguiente es pedirle, esto lo vimos la clase pasada, pedirle que nos diga, o que nos teclee el valor para la pendiente. El valor para la pendiente es un número de punto flotante, entonces uso %f que representa a los números de punto flotante. Les había dicho, cuando se lee una variable, yo no puedo poner el nombre de la variable, tengo que poner la dirección de la variable. La dirección de la variable se indica con el carácter de ampersand. ¿Sí? Entonces,
quiero que guardes en esta variable, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo con el ampersand. Si le pusiera nada más el nombre de la variable, entonces lo que haría es tomar el valor y no la dirección en la que está esa información guardada. Entonces, la pendiente vamos a conservar el valor estándar que tenemos para el valor para una variable dependiente, ¿no? Que sería m. M es la pendiente de manera tradicional. Entonces, necesito tener una variable m en la cual guardar el valor de la pendiente. Entonces, como estoy definiendo esta variable m, yo la tengo que poner acá arriba y definirla. Entonces, m es un flotante. Entonces, se llama m y esta variable es la pendiente. La puedo dejar sin inicializar o inicializada dependiendo, porque yo voy a guardarlo. Antes de usarla, la voy a leer, entonces la puedo dejar así o ponerla como parámetro. Después que pido la pendiente, voy a pedir la ordenada al origen. Pues de nuevo, uso fprintf para imprimir el mensaje y quiero que ese mensaje salga en la salida de error. Si yo quisiera que saliera en la salida estándar, entonces en lugar de stderr, le pongo out. ¿Sí? Pero ahorita quiero que salga a la salida de error. Y entonces aquí voy a pedir lo que salga en la pantalla y me pida la ordenada al origen. Y voy a leer esa ordenada. Entonces vuelvo a poner scanf para leer. Y tengo que guardar el valor que me entreguen. Ese es, como es la ordenada al origen, es el parámetro b de la recta. Entonces, necesito ponerle el ampersand antes del nombre de la variable para que guarde en esa dirección el valor que lea. Ahora, ya que la usé, la tengo que definir acá arriba. Entonces tengo que poner acá otra variable que se llama b. Y esa es la ordenada al origen, ¿no? Bien. Voy a grabar el programa así como está, solamente para que veamos que está funcionando bien, ¿sí? Siempre que hagan un programa, avancen un poquito y lo prueban, ¿ok? Entonces lo voy a compilar, sc, se llama linear data, -o, recuerden aquí no equivocarse, el mismo nombre pero sin la extensión. Aquí me dice que, no es std, es stdio, stdio, ahí está. Ahora sí, ahí está, ¿sí? Entonces de nuevo les voy a ir copiando el programa para que lo tengan ustedes ahí. Home, semestre 21. Ahí está. Bien. Entonces vamos a probarlo. Si lo ejecuto, linear data me dice generador de datos para regresión lineal, me pide el nombre de la pendiente, bueno, el valor de la pendiente, pues aquí le puedo poner 2 y ordenar de origen 1 y ya no es lo único que está haciendo el programa. Con esto yo chequé que todo lo que he avanzado está bien. Ahora, ya tengo M y B. Pero yo no quiero generar puntos, bueno, antes de eso, tengo que pedirle en qué rango quiero que me genere valores, entre qué X y qué X quiero que me genere valores para esa recta. Entonces, lo que voy a hacer es imprimir el mensaje de que me diga cuál es la cota inferior para el rango, ¿sí? Cuál sería el valor de X mínimo sobre el cual va a calcular los puntos. Entonces me va a dar este valor mínimo y yo lo tengo que leer. Entonces tengo que volver a usar un scanf para leer. Ese valor de X mínimo lo voy a poner como X range y guión bajo inferior, ¿sí? Inf de inferior. Entonces lo tengo que definir como
un flotante también, el valor inferior de X. Entonces aquí lo puedo dejar sin inicializar porque lo voy a usar, lo estoy leyendo abajo antes de usarlo, ¿sí? Entonces esta es la cuota inferior. Y bueno, y una vez voy a aprovechar y voy a poner el valor superior, la cuota superior. Y entonces, así como pedí la cuota inferior, pues tengo que pedir la cuota superior. Entonces, lo que hice fue copiar las dos líneas de aquí y simplemente le cambio, ¿no? Cuota inferior, ahora cuota superior. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo verifico que esto está funcionando, lo compilo aquí. Compilo sin problema. Si yo lo ejecuto, me pide los valores. La cuota inferior, por ejemplo, que fuera de menos 2 a 2, ¿no? Entonces, la intención es que genere valores entre menos 2 y 2 de X para una Y que tiene una pendiente 2 y una ordenada al origen 1. Ahora, ya tengo el rango sobre el cual va a calcular esos puntos. Ahora necesito preguntarle cuántos datos quiero que genere. Entonces le pregunto al usuario cuántos datos quiere generar. Entonces ese es un entero, lo puedo poner como %i o como %d, ¿sí? Y ese es mi n, ¿sí? De cuántos datos voy a generar. Si la puse minúscula, la voy a poner mayúscula nada más para ser congruente con la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cuántos datos voy a generar? Pues n datos. Entonces, me tiene que decir el usuario cuántos puntos tiene que generar. Ahora ese es un entero, entonces lo pongo como int n. Y entonces es el puntos a generar. ¿Ok? Me va a generar tantos puntos. Bien, ya sé cuántos puntos. Ahora, tengo que pedirle una desviación, ¿sí? Porque esos puntos no quiero que sean exactos, porque este es un generador de puntos al azar alrededor de una recta. Entonces, necesito pedirle de cuánto quiero que se desvíen de la recta. Entonces, le voy a preguntar, ¿cuál es la desviación que quiero que tenga sobre la recta? Okay. A ver, aquí comentarios. Okay. Bien, entonces, ¿cuál es la desviación? ¿Sí? ¿Qué tanto quiero que se aleje de la recta? Entonces, lo tengo que leer. Entonces, eso es un punto flotante también. Lo pongo. Entonces, quiero que lea la desviación alrededor de la recta. Entonces, es la desviación. Entonces, tengo que leer esa variable, que es un float, ¿no? La desviación estándar. Si vale 0, entonces significa que los puntos quedan exactamente sobre la recta. Ok. Ahora, necesito generar números al azar dentro del rango. Entonces, esos números al azar dentro del rango los necesito generar al azar. Por lo tanto, necesito inicializar el generador de números aleatorios. Como es un pseudogenerador, y es un algoritmo, entonces eso es determinista. Entonces, cuando corres un programa que utiliza un generador de números aleatorios, siempre tienes que inicializar el generador. De lo contrario, como es un algoritmo, siempre vas a tener los mismos números, ¿sí?
Voy a poner ahorita la forma de inicializar el generador, pero lo voy a quitar para cuando lo probemos, para que vean qué pasa si yo no inicializo el generador de números aleatorios. El generador se inicializa con srand, ¿sí? La S viene de semilla, de seed, ¿sí? La semilla para el generador de números aleatorios. Entonces, la semilla tiene que ser un número, a partir del cual el generador va a empezar a generar números, ¿sí? Entonces, si yo cambio el punto de partida, entonces cada vez me va generando números diferentes. Bien. Entonces, el número, ¿qué cosa puede estar cambiando cada vez que yo ejecute el programa? Pues una cosa que está cambiando cada vez que yo ejecuto un programa es el tiempo. Entonces uso la función time. Time 0 me va a regresar cuál es la hora en este instante. Pero la hora en términos de cuántos segundos han transcurrido desde una fecha estándar. Esa fecha es la creación del sistema Unix, ¿sí? Entonces es desde 1970, desde el 1 de enero de 1970, es cuántos segundos han transcurrido. Eso es lo que me regresa la función time. ¿Ok? Entonces simplemente es para generar un número diferente cada vez. Entonces aquí con esto inicializo el sistema de números aleatorios o el generador de números aleatorios. Pues para conservar los comentarios que están aquí, los copio tal como están. Es muy importante que cuando se programa se vaya documentando lo que se está haciendo, para que así alguien que no sabe lo que hace el programa, a la hora de que lo lee, lo interprete más fácil. Entonces, el generador se inicializa solamente una vez. Aquí dice solo usarlo una vez al inicio del programa. Entonces, solo se inicializa una vez. Bien. Ahora, voy a definir cuál es el rango sobre el cual va a generar, ¿sí? Entonces, el rango, vamos a llamarle range, y es igual a lo que vale la cota superior menos la cota inferior, ¿sí? Entonces, el rango es qué tan ancho es el intervalo, ¿no? Aquí lo estoy calculando, la superior menos la inferior me dice qué tan ancho o cuál es la distancia entre esos dos puntos. Ok. Bien. Lo voy a compilar nada más para ver qué pasa. Si va todo bien. Recuerden, siempre eso es una buena práctica. Avanzan un poquito de su programa y lo compilan. Ahora aquí me dice que hay un error. Falta que no declare range y que también time no sabe qué es, ¿sí? Dice una declaración implícita de time. Entonces me falta definir tanto la variable range como la función time. La función time no pertenece a esas dos bibliotecas, pertenece a una biblioteca que se llama time. Entonces tengo que incluir la biblioteca time. Ahí está. Entonces incluyo time. Y tengo que definir la variable range. Entonces, range. Ahí está. Rango o distancia entre las cotas, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, ya vamos a generar los números al azar. Entonces, para generar, ya sabemos cuántos puntos voy a generar. Como yo ya sé cuántos puntos son, entonces uso un ciclo que tiene bien delimitado la cantidad de veces que va a estar repitiéndose. Entonces, cuando yo sé exactamente cuál es la cantidad de veces que tengo que repetir un ciclo, lo normal es usar un ciclo for para eso. Entonces, recuerden, for requiere tiene tres campos que se separan por comas, por punto y coma. El primer campo es la inicialización de las variables o de los índices que va a usar el ciclo. Entonces voy a usar una variable i que va a ir variando desde 0 hasta que i sea menor que
n, sería lo mismo que si pusiera yo desde igual a 1 hasta i menor que igual que n. Entonces, esto se parece de nuevo a esa expresión que usábamos para calcular una sumatoria, ¿no? Entonces, desde igual a 0, mientras i sea menor que n, incrementa, aquí viene la parte de incremento de la variable o del índice sobre el cual está variando el ciclo. Entonces, ese i más es lo mismo que si yo pusiera i igual a i más 1, ¿sí? Es un incremento de 1 a lo que vale i. Entonces, i más incrementa en 1 la variable i. Bien, entonces aquí está mi ciclo. Va a estar dando vueltas ahí n veces. Abro una llave y la cierro de una vez para poner el cuerpo o el código del ciclo for. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a generar una X al azar, ¿sí? Entonces, un número al azar. Entonces, ese número se llama X, es la X que voy a ocupar para evaluar la variable Y, o la función Y. Y ese es un número al azar, entonces uso la variable random, o la función random, perdón. Entonces, random, así, esa función, es una función porque tiene dos paréntesis. Esa función me va a generar un número aleatorio. Un número aleatorio que va entre 0 y un número entero que se llama randmax. Ese randmax, pues lo define la biblioteca. Entonces, para yo normalizar el rango, lo que voy a hacer es dividir random, que me genera un número al azar, entre 0 y randmax. Randmax es una macro, así como en el ejemplo anterior, había un define que decía define límite y tenía un número, si lo recuerdan de la clase pasada, antepasada. Y entonces vean, si por ejemplo randmax vale 1000, significa que random me va a generar números entre 0 y 1000. Entonces, ¿qué pasa si yo con esta expresión? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuánto va a valer X? ¿Entre qué y qué puede variar X? Suponiendo que random me genera números entre 0 y 1000 y randmax, que es el número máximo, es 1000. ¿Cuál es el efecto de esta expresión? A ver, físicos. ¿Le da ese valor o qué? No, a ver, fíjate, esta es una función que genera números al azar. Y esos números al azar que te va a generar van a estar entre 0 y vamos a suponer que 1000. Ajá. El número máximo que te puede generar es 1000. Entonces genera números al azar entre 0 y 1000. Y ese número lo estás dividiendo entre algo que se llama randmax. Randmax es el número máximo que puede generar es el generador de números aleatorios, es decir, 1000, porque te digo que random genera entre 0 y 1000. Entonces randmax vale 1000. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿O entre qué y qué puede variar esta expresión? Desde 1 hasta... 3, 0 De y 1. 0 a 1, ¿no? De 0 a 1, números de punto flotante, o sea, números reales entre 0 y 1. Si el número máximo que te puede dar es 1000 random y divido entre 1000, pues es 1. Si el número máximo, bueno, si el número al azar que generó fue 500, que está dentro del rango de 0 y 1000, y divido yo entre 1000, entonces el resultado es 0.5. Entonces, a esto es a lo que se le llama normalizar algo, ¿sí? El concepto de normalización es tomas todo el posible rango que toma la variable y divides el valor o lo que valga la variable entre el tamaño del rango, ¿sí? Entonces, eso es la normalización. Entonces, estoy dividiendo este valor al azar, que no sé cuál sea, entre el valor máximo que puede tomar esa variable. Entonces, estoy normalizando. Y entonces, me va a generar el resultado de hacer eso,
es que me va a generar un número entre 0 y 1. 0, 0.1, 0.0001, etcétera. Entonces, X vale algo entre 0 y 1. Y luego voy a hacer que X, y uso esa expresión, X por igual, que significa, no, lo voy a poner así, X igual a lo que valga X por el rango. Entonces, véanlo así. X va a valer entre 0 y 1, un valor de punto flotante. Pensemos que es 0.5. Y el rango, pensemos que la distancia entre las dos X que yo di era de 2. Entonces, X por el rango me va a dar 0.5. Perdón, me va a dar 1, porque rango vale 2 y X vale 0.5, asumiendo que ese fue el valor. Entonces, el nuevo valor, aquí está, el nuevo valor para X es 1. ¿Sí? De nuevo, si la separación entre las dos X que yo di arriba como argumentos era 2, pensemos entre menos 1 y 1, entonces el rango es 2, luego la distancia es 2. Y luego yo, el número que generé al azar me da 0.5, entonces es 0.5 por el ancho o por el rango. Entonces, 0.5 por 2 es 1. Entonces, esa X vale 1. ¿Sí? Y ahora hago que X sea igual a lo que vale X más el punto inicial, el punto o la cota inferior. ¿Sí? El resultado de hacer esto es que, imagínense, tienen un rango que va, digamos, de menos 1 a 1. Entonces, la cota inferior, o X range if, es menos 1. Y yo generé un número al azar entre 0 y 1. Y ese número al azar lo multipliqué por el grosor del rango. Pensemos que haya sido, X haya sido 1. Vale 1. Entonces, aquí el resultado de esta expresión dio 1. Y luego multiplico 1 por el ancho o la distancia que tienen esas dos cotas, menos 1, 1. Entonces, entre menos 1 y 1 hay 2 unidades. Entonces, el rango es 2. 2 por 1 me da 2. Ok, entonces esto vale 2. Y lo multiplico por lo sumo a la cota inferior. Entonces era menos 1 más 2. Menos 1 más 2 es 1. Entonces, el valor máximo que podría tomar esto sería, en este caso hipotético, sería 1. ¿Sí? ¿A dónde me llevó estos cálculos, estos ejemplos que les estoy dando? ¿Hacia qué tanto me desplazó X? ¿No lo ven? A ver, fíjense. Aquí está mi recta. Aquí está el 0. Y yo pido una cota inferior, pensemos que es menos 1. Y pido una cota superior, pensemos que es 1. Entonces, el rango es la distancia que hay de aquí hasta acá. Este es el range. Entonces, de aquí a acá hay 2 unidades. Y luego yo genero una X al azar. Pensemos que esa X al azar me dio 1. Bueno, ya haciendo esta operación del el número al azar dividido entre el número máximo, y que eso me dio 1. ¿Sí? Bien. Y luego digo, X es igual a lo que vale X, que en este caso es 1, por el rango, y el rango es 2. Entonces X vale 2. Y luego digo, X es igual a
la X, que en este caso es 2, más la cota inferior, que es menos 1. Entonces, 2 más menos 1, pues es 1. Entonces, ¿hacia dónde se desplazó la X? No se desplazó, ¿sí? Bueno, este es porque aquí se generó el número al azar, ¿ok? Este que es más por coincidencia de que este es el número, este es un número al azar. ¿Sí? Bueno, ¿a dónde me llevó X? ¿Hacia dónde me llevó ahora? Hacia el ínfimo. Digo, perdón, al máximo. Hacia la cota superior, ¿verdad? Esta es la cota superior y esta es la cota inferior. ¿Sí? Ahora veamos el otro caso. Pensemos que a la hora que se generó el número al azar, el resultado fue 0. Entonces luego hago X es igual a 0 por el rango. Eso me da 0. Y luego hago X es igual a lo que vale X ahorita, que es 0, sumado a la cota inferior. Entonces eso vale menos 1. Entonces, ¿en dónde quedó X ahora? En el mínimo, ¿no? En la cota inferior, ¿no? Entonces vean, este también fue generado al azar. La posibilidad de que quede entre 1 y 0, bueno, que quede 1 o que quede 0, pues es mínima, ¿no? Pero va a estar generando números entre 0 y 1, ¿sí? Va a estar oscilando entre esto y esto. Es decir, que estas operaciones que yo tengo aquí, ¿qué me van a generar en la X al final? Pues un número entre menos 1 y 1. Exacto, compañero. Va a estar generando números por aquí, por acá, acá, luego regresa acá. Va a estar generando números que van a estar saltando aquí. ¿Cuántos números? Pues n números, los números que yo le dije. Eso es lo que está generando estas tres líneas. Genera un número al azar entre 0 y 1. Luego ese número que generó es un factor de 0 a 1 y lo multiplica por el rango. Entonces, cuando vale 1 me da todo el rango y cuando vale 0 me da el valor mínimo, que es 0, ¿no? Pero en general va a estar generando números entre 0 y el ancho máximo, o la distancia máxima entre la cota inferior y la cota superior. Y luego ese valor que yo obtuve, le sumo la cota inferior. Entonces, el resultado final de estas tres líneas es que esta X va a estar oscilando entre la cota inferior y la cota superior, de manera aleatoria. ¿Queda claro qué hace estas tres? Sí, sí. Esto es lo que es programar, ¿ok? Es cómo hago con expresiones del lenguaje que ocurran las cosas que yo necesito. Yo necesito tener, para mi problema, yo necesito tener unos valores que estén entre un valor mínimo y un valor máximo, y ya una vez que tenga ese valor, ahora lo que tengo que calcular es cuánto vale Y en ese valor. Entonces lo siguiente es calcular cuánto vale Y en ese valor. Pues aplico la ecuación de la recta. Entonces digo que Y es igual a M por lo que vale la X que calculé al azar, más B. ¿Sí? Entonces aquí simplemente le voy a poner los comentarios que ya están. Oiga, aquí. profe. ¿Sí? ¿Y la desviación que hacía? Ahorita lo vas a ver. Ahorita lo vamos a hacer. Okay. ¿Vale? Entonces, aquí pego estos comentarios para que se entienda qué es lo que está haciendo. ¿Ok? Pero ya se los expliqué. Lo importante aquí, miren, más que saberlo hacer en el programa, es que entiendan cómo cómo convierto el problema en un programa. Eso es lo que realmente es importante aquí. Porque el lenguaje, para aprender a programar, lo que tienen que hacer es sentarse a hacer programas y conocer el lenguaje, conocer qué hace el for y cómo es la sintaxis del for, etcétera.
Pero cómo convierto mi problema en un programa, eso es algo que no lo van a encontrar en ningún libro. Eso es algo que ahorita yo les estoy explicando, cómo convierto el problema en un programa. Y eso es algo que solo ustedes, resolviendo problemas con programas, lo van a descubrir. ¿Ok? Entonces, ya tengo con esa X aleatoria que yo generé, ya tengo un punto exacto sobre la recta. Si yo le pasara esos números al método de regresión lineal, pues ya le estoy dando valores exactos, ¿no? Entonces me va a dar una M y una B exacta, pero no es lo que yo quiero. Porque en la realidad, los valores que yo obtenga de Y, pues van a estar oscilando alrededor de esa recta. Entonces, voy a alterar estos valores. ¿Cómo los voy a alterar? Pues hago que Y, bueno, esos valores van a estar oscilando arriba o abajo de la recta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar un signo para decir si va hacia arriba o hacia abajo la desviación o el cambio del valor exacto. Entonces, voy a generar una variable que se llama signo. Voy a generar otro número aleatorio, entonces vuelvo a hacer random para que el signo o la variación sea aleatoria. Entonces, eso me da un entero aleatorio. Ahora, hago lo siguiente. Ese módulo 2 era el residuo de dividir entre 2, ¿no? Entonces, cuando yo divido algo entre 2, el residuo solo puede ser 0 o 1. 0 si el número era par o 1 si el número era impar. Entonces, esta expresión que está aquí me va a regresar un 0 o un 1. ¿Ok? Eso solo puede ser 0 o 1. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Este es un número entero entre 0 y el número máximo que es RANMAX. Y luego, esta es la operación de módulo que ocupamos para la división, para calcular la conversión en binario. Entonces hago módulo 2, es decir, es el residuo de ese número entre 2. Y el residuo de dividir algo entre 2 solo puede valer 0 o 1. Si yo hiciera el residuo de 3, el residuo sería 0, 1 o 2. Jamás sería 3. Si fuera el residuo, o más bien el módulo 4, el valor es 0, 1, 2 o 3. Es decir, un valor menos de lo que yo le estoy haciendo la división o el módulo. Entonces hago módulo 2. El resultado de esto es 0 o 1. Ahora, hay un operador que se llama el de interrogación 2 puntos. Interrogación 2 puntos funciona así. Aquí dice, si esto que tienes aquí adentro es verdadero, entonces regresa el valor que pongas aquí. Aquí sí es verdadero. Si esto que tienes aquí, antes del de interrogación es verdadero, pues pones este valor. Y si es falso, entonces lo pones acá. ¿Ok? Entonces, algo es verdadero cuando es diferente de 0. En el lenguaje C, una cosa se considera, una expresión es verdadera cuando es diferente de 0. Y es falsa cuando es igual a 0. Entonces, cuando este número que se genera al azar es par, se va a ir al número, a la opción F. Y cuando este número que se generó aquí era impar, se va a ir a la opción B. Entonces yo lo voy a ocupar esto para poner los siguientes valores. Menos 1, menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Genero un número al azar y veo si es par o impar. Si es número par, entonces el signo vale 1. Y si es impar, entonces el signo vale menos 1. Pude haber puesto 1 aquí y menos 1 acá, eso no importa. Solo aprovecho esta expresión de aquí y este operador
interrogación, dos puntos, para dar un valor a la variable signo. ¿Sí? Entonces el signo va a estar entre -1 y 1 y va a estar siendo al azar. ¿Se entiende qué pasó aquí? Sí, Si no, profe. díganme, ¿eh? Recuerden, si no les queda claro, me dicen. Profe, entonces con eso estaríamos dándole un signo al azar a un número al azar que salió de las operaciones de arriba. Bueno, mira, aquí calculamos, aquí en este caso, solo calculamos un signo, ¿ok? Al azar generamos un signo, -1, 1, ya. ¿Sí? Es un signo, solo eso. O un factor, si quieres verlo así, un factor -1 o factor 1. Factor negativo, factor positivo. Oh, ya. Es lo único que hemos hecho aquí. Generar un factor, ¿ok? A ese factor yo le llamé signo. Ahora es donde viene la desviación que voy a hacer sobre la variable y. Voy a decir que y es igual a y, lo que haya valido y acá, que era una y exacta, más el signo, ¿sí? Que calculé acá, que puede ser -1, 1, multiplicado por un número al azar, que es un entero, y ese número al azar, que es un entero, dividido entre RAN max, entre el valor máximo. ¿Ok? Entonces, cuando hago esta expresión, de nuevo, vuelvo a generar números entre 0 y 1, ¿verdad? Lo mismo que hice acá. Genera números entre 0 y 1. Ahora, ese número entre 0 y 1 que generé, lo multiplico por la desviación estándar que calculé. Si la desviación que yo dije, mira, los números pueden variar con una desviación de 1, ¿sí? Entonces, si y vale 2, y podría variar entre 3 o 1. De nuevo, si el resultado de esta expresión fue 2 y la desviación es 1, entonces y podría variar entre 3, que sería 2 más 1, y 1, que sería 2 menos 1. Entonces es la desviación más menos. ¿Sí? Entonces, eso sería si yo simplemente omitiera esta parte. Si yo le quito esto de aquí, vean, si yo le quito eso de ahí y hago signo por lo que valga la desviación, entonces al valor de y le va a sumar 1 o le va a quitar 1, pero siempre sería constante, ¿sí? Sería un valor constante de la desviación. Pero yo no quiero que sea constante, yo quiero que esté variando un poquito dentro de ese rango, ¿sí? Dentro de esa desviación. Entonces, ¿cómo hago que varíe dentro de esa desviación? Ah, pues lo multiplico por un factor que va a estar oscilando entre 0 y 1. ¿Se entiende la expresión ahora? ¿Esto? Sí, sí, profe. ¿Sí? De nuevo, voy a ir a la pizarra. Entonces, yo voy a generar una y. ¿Sí? Entonces yo calculé una y. Vamos a pensar que fue una y exacta. Y esa y vale 2. ¿Sí? Y luego yo sé que la desviación es igual a 1. Entonces yo lo que quiero, aquí voy a tener la recta. Voy a tener la recta. Aquí, yo tengo la recta. Y vamos a pensar que lo calculé para este punto. Entonces aquí, vamos a pensar que aquí vale 2. ¿Sí? Aunque quedó un poco fuera de la escala, pero aquí y es igual a 2. Ahora, quiero que varíe con una desviación de 1, entonces podría quedar aquí abajo, que aquí sería -1, o acá arriba, que sería 3. Entonces,
el valor de Y tiene que estar oscilando entre este rango, entre esto de aquí, entre -1 y 3. Si yo no le pongo, si yo calculo y pongo Y igual a lo que vale Y, que en este caso es 2, más más el signo, el signo, que puede ser -1 o 1, multiplicado por la desviación, la desviación, multiplicado por la desviación, entonces a Y yo me estaría dando siempre valores que están aquí o acá, pero nada más, siempre a una distancia de una unidad del valor de la recta. Pero yo no quiero eso, yo quiero que esté dentro de alguno aquí, o acá, o aquí, o en este de acá, que esté variando. Entonces lo multiplico por un número al azar, por un random, y este número random va a estar entre 0 y 1. Entonces sí, a la Y exacta que yo calculé, yo le sumo esta expresión y lo que voy a obtener es un punto que esté aquí abajo, o que esté aquí arriba, o aquí, y entonces voy a obtener puntos, ¿sí? Para cada X, yo voy a obtener un punto que esté cerca, pero no exactamente sobre la recta, por ejemplo, aquí abajo, o aquí, a lo mejor me queda aquí, etcétera. ¿Sí ven lo que está pasando ahora? ¿Les queda claro a todos? Sí, o sea, entonces primero habíamos generado el random para lo de las cotas y ahora es un random, se puede decir casi dentro de un random. O sea, no exactamente, pero es casi dentro de... Sí, es un rango parecido exactamente, pero es un rango para la desviación. El primero fue un rango para la X y el segundo es un rango para la Y, dado por la desviación. Ah, ok, entonces sí, sí queda claro. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Ok. Bien. Entonces, pues ya lo tenemos, ¿sí? Ya tengo la Y y ahora lo único que tengo que hacer, pues, es imprimir. Imprimo las parejas de números. Imprimo los valores generados. Y vean, ya les había presentado esta forma de ponerlo, ¿sí? Es %F, %F, aquí está %F, que imprime un número de punto flotante o lee un número de punto flotante. Y este 8.3 significa que en 8 espacios debe haber 3 decimales y ahí va a imprimir el valor del punto flotante o del número de la variable. Un espacio y luego otro número de punto flotante en 8 espacios con 3 decimales. Eso es lo que significa esto. ¿Y qué números quiero que imprima? Pues la X y la Y que acabo de generar. Esta X que generé dentro del rango al azar, esta Y que fue evaluada en ese valor de X, pero que se le sumó una desviación para que no sea el valor de Y exacto. ¿Ok? Y entonces me va a imprimir ¿cuántos números? Me va a imprimir N números que yo le haya dicho. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si yo grabo esto, o si trato de compilar esto, va a tener muchos errores. ¿Errores por qué? Porque no he definido X, no he definido Y, y otro detallito, ¿sí? Y la N tampoco. Pero voy a empezar por declarar las variables, ¿sí? Entonces voy a declarar las variables X y Y, que son los puntos generados, ¿ok? Los puntos generados. Y luego me faltaba el índice I del contador o del ciclo, y N, que es, bueno, N ya estaba, índice I. Índice del contador o del generador.
del ciclo for. Bien, hasta ahí creo que son las variables. Y la variable de signo, que también es un entero, que puede ser -1, 1. Entonces es un entero y se llama signo. ¿Ok? Y este es el signo de la desviación. Ok. Hasta ahí son variables que faltaba por definir. Lo vuelvo a compilar. Y parece que definí mal arriba. Signo. Signo. Ok. No lo tengo así. Los 55. Bien. Eran errores de ver. Ahí está ya. Entonces ya compiló. Ahora, hay un detalle más antes de que se los pase y lo probemos. El detalle es el siguiente. Random genera un entero y Randmax es un entero. Entonces esto es una división entera. Randmax es el valor máximo que puede generar aquí. Entonces esto podría ser menor que lo que vale Randmax. Como es una división entera, es el resultado de esta división, ¿sí? De esta operación de aquí, siempre va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una división entera y este es el valor máximo. Solamente cuando random fuera igual a randmax, el resultado de esta división me daría 1. En todos los demás, como este siempre va a ser menor, o es más probable que este sea menor que randmax, porque es el valor máximo, el resultado va a ser algo menor que 1. Y como esta es una división entera, porque este es entero y esto es entero, el resultado es 0. Para corregirlo, tengo que hacer que alguna de estas sea un número de punto flotante. Entonces, lo usual es que en el denominador yo convierta esto es un número de puntos flotantes. Para convertirlo, hago una cosa que se llama un cast, que también se los platiqué la pasada, ¿sí? Entonces, convierto este número Randmax en un número de punto flotante. Y entonces, al hacer esta conversión, ahora la división ya no es una división entera, es una división de punto flotante. Y ahora sí me va a generar números entre 0 y 1. Igual acá. Números entre 0 y 1. Ahí está. Números entre 0 y 1. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa. Entonces lo compilo y lo probamos. Vamos a probarlo con algo sencillo. Pendiente 1. Ordenar al origen 0. Cota inferior para el rango -2. Cota superior para el rango 2. ¿Sí? Total de puntos a generar le voy a poner 4 puntos. ¿Ok? ¿Cuál es la desviación? Le voy a poner 1. Y ahí está. Esta es la X y esta es la Y. Entonces, este es un 1.427 que es inferior a 2. Para esta X, esto es el valor de Y. Es cercano a 1. ¿Ok? Como es pendiente 1 y X vale 1.47, pues la Y exacta vale 1.47. Bueno, 1.42. Pero como es más o menos 1, entonces este punto 657 pues satisface esa desviación, porque es una desviación muy grande, ¿verdad? Es una desviación de 1. Y luego aquí lo mismo, ¿sí? Este es un menos punto 498. Entonces, como es una lineal con pendiente 1, entonces el valor exacto de Y es menos punto 498. Pero es más menos 1. Entonces aquí se le quitó 1 y por eso me da menos
.479, ¿sí? Que todavía está cercano, ajá. El valor exacto era 498 y aquí lo bajo un poquito. Luego aquí, es 1.78. El valor exacto sería 1.768, pero le quito, no le quito uno exacto, pero le quito algo. Y así. Algo ya más útil para nuestro programa sería igual vamos a hacer pendiente 1, ordenar al origen, no sé, 2, cuota inferior menos 5, 5, total de datos general que genere unos 40 puntos, con una desviación de 0.5, y ahí está. Habría que graficar estos puntos para verlos cómo se ven alrededor de la gráfica, ¿sí? Lo haremos para la siguiente clase. Ya solamente, como ya no da tiempo, habría que hacer el programa de regresión, que es este. Lo vamos a revisar en la clase siguiente, pero ahorita lo vamos a usar. Les voy a copiar este para que lo tengan ya ahí. Y me voy a copiar el programa. No. Vamos a ver si compila. Vean, vamos a hacerlo con el ejemplo sencillo, el primerito. Linear data. Ah, bueno. Necesito que los valores los guarde en un archivo para que yo se los pueda pasar al programa. Entonces, voy a darle las respuestas a las preguntas que hace el programa y los voy a meter en un archivo. Eso lo hicimos la clase pasada también. Entonces, aquí datos. Voy input, lo vamos a poner. Entonces, aquí voy a poner las respuestas a las preguntas. ¿Sí? Las respuestas a las preguntas que me hace el programa. Me dice, ¿cuál es la pendiente? Voy a hacerlo con una pendiente de 1 ahorita, para que sea fácil de ver el resultado. Ordenarlo al origen igual, le voy a poner 0. ¿Sí? Entonces B vale 0. La cota inferior para el rango le voy a poner igual de menos 2 a 2. ¿Y cuál es la desviación? Ah, no, ¿cuántos puntos a generar? Le voy a poner que me dé 10 puntos. 10 puntos en ese rango. ¿Y cuánto es la desviación? Le voy a poner la desviación pequeña para que más o menos se note o se acerque al valor exacto de B y de M. Voy a ponerle 0.4. Es la desviación. ¿Sí? Entonces, vean, si yo le pongo aquí linear data y le pongo input, las respuestas a las preguntas están aquí en input. Entonces, me hizo las preguntas, pero en lugar de que yo las tecleara, pues lo que hizo fue leerlas del archivo de entrada, ¿sí? Eso lo hicimos algo parecido en la sesión pasada. Ahora, lo que yo quiero es que los resultados de esos números los generen un archivo que se llama línea, por ejemplo. Línea 1.data. ¿Ok? Entonces, en lugar de que me lo saque a la pantalla, quiero que me los guarde en este archivo. Entonces, eso lo hago con este mayor que.
¿Ok? Todo esto y esto ya lo vimos en Linux, ¿ok? Entonces ya no debería ser raro. Si yo veo que tiene ahora línea 1, pues tiene los puntos, ¿sí? Tiene los puntos como respuesta a los datos que yo le pasé de que quería pendiente 1, ordenada al origen 0, cota inferior menos 2, cota superior 2, 10 valores, y con una desviación de 0.4. ¿Sí? En lugar de que yo lo tecleé, se lo puse en ese archivo de entrada. Y entonces debo tener, en línea 1, debo tener 10 líneas. Ahí está, 10 líneas. Bien. Compilo el programa de regresión. Este programa de regresión tiene implementada esa solución que hicimos de la regresión lineal, ¿no? Lo que vimos en matemáticas, ¿no? Con las ecuaciones, que es lo que vemos en la siguiente. Simplemente lo voy a probar, ¿ok? Uso el programa de regresión y le voy a poner como entrada, ¿sí? Que lea los datos del archivo. Y vean, me dice, este programa que implementó esas ecuaciones que llevan las sumatorias de X, Y, etcétera, me dice que M, con este archivo de datos, dice M es 1. La pendiente que yo le había puesto era 1, vean. Dice, y la ordenada al origen es menos 0.032, con 10 puntos que yo le di. Vamos a cambiar la cantidad de puntos. Simplemente modifico mi archivo de datos, mi archivo de input, y en lugar de que sean 10 puntos, le voy a decir que me genere 100 puntos. ¿Ok? Ya, 100 puntos, y lo vuelvo a correr. El generador de números aleatorios, ahí está. Y vuelvo a generar el programa de regresión con los 100 puntos. Vamos a ver los 100 puntos. Línea 1. Ahí están 100 puntos. ¿Ok? Y veo cuánto me da como resultado el programa de regresión. Me dice, ya la M ya es más cercana a 1, vean, y la ordenada también ya es más cercana a 0, al 0. Si yo reduzco la desviación, por ejemplo, en el input, vamos a reducir la desviación, en lugar de que sea de 0.4, que sea de 0.2. Lo vuelvo a generar, los puntos. Ahí está, genero los puntos, 100 puntos con esa desviación más pequeña y calculo la regresión. Y ahí está. La M ya es más cercana a 1 y la ordenada al origen ya es más cercana a 0. ¿Ok? Copio el de regresión también. Les copio el de regresión. Y lo vamos a analizar en la siguiente. ¿Ok? Bien. ¿Algún duda o comentario de esto? Yo sí, Bien. profe, A ver, dime. ¿para qué ocupamos el time en el programa de ahorita? ¿Para qué ocupamos el time? Fíjate. Vamos a comentarle el time. Fíjate. ¿Dónde estás? Aquí. Voy a comentar esta línea, que es el que inicializa el generador de números aleatorios. Ahí está. Ya no va a funcionar esa línea, ¿ok? Ahora, voy a ver el del input. Que me genere nomás 5. Y lo corro, ¿no? Líneas, data. Y la entrada son el input. Así. ¿Ok? Me genero estos puntos. Acá está el otro, nomás que como no hay un enter, lo puso así, ¿no? Pero aquí están estos puntos. Lo vuelvo a correr. Me falta compilar.
Ahí está. De nuevo. Entonces lo corro una vez. Lo corro de nuevo. Lo corro otra vez. ¿Qué notas? ¿Son los mismos? Son las mismas salidas. Ujú. Son números generados al azar, pero es un pseudo aleatorio. Como el punto de inicialización es el mismo cada vez que se corre el programa, entonces los datos que te genera son los mismos. Entonces, el efecto de inicializar en un punto de inicio diferente del generador, lo que obtienes es que te da en cada ejecución un valor diferente. ¿Cómo garantizo que en cada ejecución tenga un número diferente? Pues uso la hora como parámetro de inicialización. Entonces, si lo compilo de nuevo y lo vuelvo a ejecutar, aquí me doy a estos números, si lo ejecuto de nuevo, me da otros números diferentes. ¿Por qué? Porque es un instante de tiempo distinto, entonces time me da un valor diferente y parte el generador de números aleatorios de una semilla diferente. Entonces, por esa razón, es necesario poner siempre que usen el random, inicializarlo con un valor o con una semilla distinta, si no, siempre te va a dar números, los mismos números. ¿Por qué? Porque es una máquina determinista. Nunca te puede dar números al azar. ¿De acuerdo? Sí, profe, ok, gracias. Bueno, entonces lo dejamos aquí y nos escuchamos el jueves.